Shabbat Shalom, que Dios lo Shabbat bendiga. shalom. Hoy es día 37 de Contando el Omer. Estamos llegando para el día 50. En unas semanas vamos a celebrar acá la fiesta de Shavuot, la fiesta de Pentecostés, que se celebra una cosa, el Espíritu Santo que cayó y cuando se dio la torre. ¿Te diste cuenta que dije una sola cosa? Porque no son dos. Todo este libro es uno. Todo este libro es uno. Entonces, en anticipación, tienen unas semanas para seguir preparándose. Vamos a tener un encuentro, una cita con el Padre. Él quiere que estés presente para bendecirte y darte la recompensa. Pero la cosa clave es que vos tienes que hacer. Las escrituras dicen, si vos haces estas cosas te pasan. En otras palabras, si vos haces, yo actúo para bendecir. Si vos no haces, yo actúo para no bendecir. Es una relación. Vos haces algo, Él responde. Vos haces nada, Él responde. ¿Sí? Entonces en una semana vamos a celebrar esta fiesta. Queremos que todos estemos presentes porque vamos a tener una comida, vamos a tener una enseñanza sobre esta fiesta, ¿no? Y es bueno para preparar mental, espiritual, emocional, para tener un encuentro. ¿Cómo te preparas? En una oración. Pensar en el día en oración. Durante el día pensando en Él. Tener un cántico en tu corazón. Vivir como Él está al lado tuyo. Lo que tú ves, lo que tú hablas, lo que vos sientes, que sea dirigido, vos le pides la dirección. Amén. Eso es parte de un poco de preparación. Estar en contacto, ¿no? Pedirle a Él, ayúdame a sacar lo que yo tengo que sacar, que no es alegre a ti, o que no te agrada a ti, ¿no? Ayúdame, purifícame. La palabra te purifica. Vos no lees, no va a estar purificado. Vos lees, va a estar purificado. Este libro es como agua, te limpia, te limpia. Se bañan todos los días, ¿no? ¿Sí? Algunos no, otros se lavan 3 o 4 veces al día, ¿sí o no? Bueno, entonces este es el libro de lavar tu alma, tu interior. Vos vas y pasa un día y no te lavas. Entrar a la Escritura, pedirle al Espíritu Santo que Él te guíe para entender su palabra. Y que te va a andar mal, te va a andar bien. Pero si no haces, no recibes. No golpeas, la puerta no se abre. Golpeas. ¿Ah? Entonces, hoy vamos a hablar sobre un tema. Porque las Escrituras te dice algo y te explica cómo. Fácil, fácil. Cuando Él te pide algo, Él te dice, ok, yo te pido ahora cómo hacer esto. Te voy a explicar cómo lo vas a hacer ahora, para que me agrades. Es simple. La Biblia nunca te deja en el aire. Si Él quiere algo de ti, te explica cómo vos tenés que hacerlo para obtenerlo. Fácil. Qué linda relación. ¿No haces así con tus hijos? ¿No haces así con tu pareja? Si vos le pides algo, no le explica, es así como yo lo quiero, porque te lo estoy pidiendo, ¿cierto? Bueno, así es la relación con el Padre. Así es la Escritura. Te va a pedir algo y ahora te dice, ok, así es como yo lo quiero para que tú lo hagas correcto. Y que no tengamos ninguna
duda de lo que yo te estoy pidiendo, si vos lo haces, vamos a estar bien. Para que vos no inventes en cómo, si Él me pidió algo, ¿cómo lo voy a hacer? Si pensamos así, cada uno de nosotros vamos a tener una diferente idea. ¿Cierto o no? Pero cuando Él te dice cómo hacerlo para obtener esto, vamos a tener todos la misma mentalidad, la misma entendimiento, y eso cree, ¿sabe qué? Unión. Unión. Porque si Él no te dice cómo, ¿sabes lo que cree? Si vos lo haces a través de tu pensamiento, y vos lo haces a través de tu pensamiento, ¿qué cree eso? División. ¿Me entendés? Y después, como hay división, hay pleito, porque vos le vas a decir a esta y esta le va a decir, pero yo lo hice así, vos lo hiciste así, bueno, yo lo hago mejor que vos lo haces. ¿Me entendés? Es conflicto. La palabra de Dios es unión. ¿No? Él te dice cómo para que todos tengamos la misma manera para hacerla, creando unión. Entonces, hoy quiero explicar sobre un tema. Quiero hablar sobre cómo nosotros tenemos que eh, permanecer en el Padre. Permanecer quiere decir ser unido a Él, ser conectado a Él, ser, o en otras palabras, continuar. ¿Verdad? Porque vamos a ver todo el tiempo acá que tenemos que estar en unión con Él. Tenemos que estar conectados a Él. Tenemos que estar, permanecer en Él. Cuando Él te pide, yo quiero que vos estés en comunión, en unión y permanecer conmigo, no te deja en el aire, te dice cómo. Te dice cómo tienes que permanecer en Él, cómo tienes que habitar en Él, cómo que vos tienes que ser unión con Él. Te lo dice para que vos lo hagas, lo apliques. Y el resultado es estar con Él. ¿Quién no quiere estar con Él? Queremos todos estar con Él. ¿Eh? Él te da la respuesta. Yo lo he dicho 10.000 veces. Este es un examen con el libro abierto. ¿No han tenido un examen ustedes en la escuela? Que la maestra te dice, este examen que vamos a tener en la próxima semana va a ser un examen con el libro abierto. ¿Han escuchado eso? Que si tienes, por ejemplo, ciencia, te dice, el examen va a ser con libro abierto. Te damos el libro de ciencia y la pregunta que está en el examen lo puedes vos buscar en el libro porque es un libro abierto. Es un examen abierto. Entonces tenés un buen chance de sacar 100% si has leído el libro de ciencia y sabes a dónde está la respuesta de la pregunta. Eso es la clave. Si vos nunca, como estudiantes, has leído, abierto este libro de ciencia, ¿no? Y está la pregunta acá, no sabes a dónde encontrarlo. ¿Por qué? No lo has estudiado. ¿Estoy entendiendo? ¿Me están entendiendo? Es así las escrituras. Si vos no lees este libro, no sabes dónde está la respuesta. Y Él te quiere preguntar a ti, ¿quieres habitar en mí? Y si vos no has leído este libro, ¿cómo vos sabes cómo habitar en él? Si no has leído este libro, no lo has abierto, no lo has escudriñado. ¿Me explico hasta ahora? Amén. Vamos a ver la respuesta de esta pregunta. ¿Cómo Él quiere que vos habites con Él? ¿Cómo vos permanecer en Él? ¿Cómo vos tener unión con Él? ¿Cómo vos estar en contacto? Son todas estas mismas palabras, ¿no? Vamos a leer Primera de Juan,
Es la primera carta de Juan, hasta el fin. No Juan el Evangelio. Es la primera carta de Juan. ¿Okay? Capítulo 3, versículo 1 al 9. Capítulo 3, del 1 al 9. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre, para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados, y no hay pecado en Él. Todo aquel que permanece en Él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo, como Él es justo. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Pero para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar, porque es nacido de Dios. Gracias, Sebastián. Hemos visto acá algo muy impactante. Te lo voy a explicar. Porque esto es sumamente importante, el trabajo del Mesías. Esto es lo que hemos leído, es lo que estamos predicando los cambios todos los Shabbat. La importancia de vos vivir en la ley. En otras palabras, la ley es la Torah. La Torah es palabra hebrea que quiere decir instrucciones y enseñanzas del Padre a ti. La Torah son los 5 libros de Moisés. Éxodo, Génesis, Éxodo, Levíticos, Números, de Deuteronomio. Eso estamos claros. Esto lo que hemos leído es impactante. Te lo voy a explicar. Acá dice que la práctica de pecado es en contra de la Torah, en contra de la ley. Se está definiendo acá qué es pecado. Pecado es vivir afuera de la Torah, afuera de la ley. Eso es pecado. Y dice acá, ¿sabe qué? El que sigue practicando pecado, sigue practicando viviendo afuera de la ley, afuera de la Torah. Esto es impactante. Mira lo que después dice. Dice, por eso Yoshua vino, apareció. ¿Por esto qué? ¿Qué es el contexto? El contexto es, hermano, que Él no quiere que vos vivas afuera de desobediencia de la Torah, porque eso es pecado. Yoshua, esto es porque Él vino. ¿Te está explicando? Los resultados es la cruz, pero no Él vino para morir en la cruz. Él vino para enseñarte cómo vivir en la Torah. La recompensa es que Él murió y resucitó por ti. Es lo que estamos leyendo. Mira lo que dice esto. Es impactante. Sabiendo que pecado es en contra de la Torah, vamos a poner esa definición en cada lugar que dice pecado, porque eso es lo que es la definición. Afuera de la Torah, afuera de la, es desobediencia a la Torah. So vamos a poner esa definición de lo que estamos leyendo en cada lugar que dice pecado. Entonces, dice, por esto Yoshua vino para quitarte, para sacarte de tu desobediencia de la Torah. Es pecado. Dice, porque Él
no pecó en contra de la Torah. En otras palabras, él no era desobediente a la Torah. Y dice, el que, el versículo 6, el que no habita en él sigue viviendo en contra de la Torah. ¿Estás escuchando? El que no habita en él sigue practicando en contra de la ley. Y si vos haces esto, vos que estás en contra de la Torah, no lo conoces a él. Hijitos, que nadie te lleve a otros caminos. ¿Estás entendiendo esto? ¿Qué son los otros caminos? El mensaje del cristianismo. Gracias, gracias, gracias y hacer. ¿Entendés? Acá te está explicando específicamente el trabajo del Mesías. Y está hablando cómo vos tienes que habitar en él. Sigue diciendo, el que practica justicia, él es justo. ¿Qué es justicia? Lee Salmo 119, que ahí te dice que la Torah es justicia. Ese es el contexto. Entonces, si vos estás practicando Torah, no estás viviendo en pecado y vos sos manifestado en justo. ¿Por qué? Porque Yeshua es justo. Yeshua es la Torah. ¿Me entiendes lo que estás leyendo? Sigue diciendo, el que sigue practicando afuera de la Torah es del diablo. ¿Qué problema hay? ¿Qué problema de la religión o de la denominación que enseña que la ley está borrada? Acá te está diciendo, si vos estás en contra de la ley, sos hijos del diablo. Es increíble, ¿ah? Porque el diablo ha estado en contra de la ley o de la Torah desde el principio. Por eso Jehová, el propósito de él es para destruir los trabajos del diablo, porque el trabajo del diablo es que vos no seas obediente a la Torah. Yeshua quiere que seas obediente a la Torah. Yeshua, a través de su vida, él va a destruir y está destruyendo y ha destruido los trabajos o la mentira del diablo, que ha puesto su semilla en las denominaciones diciendo, ¿sabes qué? La Torah no es para ti. Cuando Yeshua es lo que estamos hablando, es para ti y es necesario para ti. Mira lo que dice el versículo 9. El que está nacido del Padre, ¿ok? No practica afuera de la ley. Entonces no vive en contra de la ley, afuera de la ley, afuera de la Torah. En otras palabras, si vos has nacido del Padre, renovado, porque vos crees en Yeshua, vos no estás en contra de la Torah. Vos estás en favor de la Torah. Y estar en favor de la Torah es ser obediente a ella. Y eso hasta ahora es la definición en cómo habitar en él. Ser obediente a la ley. Ser obediente a la ley de Dios. Ser obediente a sus mandamientos. Ser obediente a sus preceptos. Ser obediente a sus estatutos. Todo eso son palabras que se usan para describir la Torah. Eso es habitar en él. Eso estar conectado a él, ¿no? Dice, la semilla del Padre permanece en ti. Y como la semilla del Padre permanece en ti, vos no puedes ir en contra de la Torah porque sos hijos del Padre. ¿Esto es impactante o no? ¿Te enseñan esto? ¿Te enseñan esto? Cosas en las comunidades que se dicen el cristianismo. Para nada. Y esto es
esencial. Está tu alma en una balance. Si quieres habitar en Él, si quieres tener comunión con Él, si quieres estar reunido a Él, conectado a Él, no practiques en contra de la ley, la Torah. En otras palabras, decir, ignorarla. No es para mí. Si yo quiero ser llamado hijo del Padre, yo quiero vivir en la Torah. Porque eso es lo que te está diciendo. Estamos leyendo, man. No son mis pensamientos. Estoy leyendo. No puedes ir en contra de lo que estoy leyendo. No es mi deseo, no es mi pensamiento, no es lo que yo creo. Te estoy leyendo. ¿Me explico? Eso es la diferencia de esta comunidad. Yo te lo leo, no te digo lo que yo pienso. Si yo te digo lo que yo pienso, yo te voy a decir, esto es lo que yo pienso. Pero estamos leyendo la palabra de Dios. ¿Quieres habitar con Él? ¿Quieres estar con Él? Te lo dijo acá, ¿cómo? Te lo dijo acá, ¿cómo? ¿Quieres habitar con Él? Seguí mis mandamientos. Seguí mi Torah, mis instrucciones. Y si vos haces eso, Yeshua es justicia, es la Torah. Vos vas a ser llamado hijo o hija del Padre. Aleluya. Es simple la cosa. Simple la cosa. Sebastián, ¿me puedes leer para seguir en el mismo tema, mismo contexto? Lo hemos leído varias veces, pero esto es impactante lo que dice Juan capítulo 15. Esto es Yeshua hablando. Juan capítulo 15, quiero que el Sebastián me va a leer ahora en los versículos 1 al 17. Juan capítulo 15, del 1 al 17. La palabra dice así. Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, la quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará, para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permanecer en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Hasta ahora está leyendo Sebastián ejemplos en cómo habitar o estar conectado con Él. Pero no te lo dice claramente todavía. La historia no se termina. Va a seguir leyendo y te va a decir cómo tienes que habitar con Él, cómo tienes que estar conectado, como Él es el vid y vos sos la pámpana. ¿Ok? Pámpano. Seguir leyendo, Seba. Verso 6. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará y lo recogen y los echan en el fuego y arden. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queráis y os será hecho. Ahora, para un segundo. Estamos ahora calentando un poquito la sopa. Estamos hablando del contexto en cómo permanecer en Él. Y te he dado unos ejemplos, cómo permanecer en Él. Pero todavía no te he dado la mano derecha, que esto es. Ahora está calentando la cosa, porque dice, si permaneces en mi palabra, ahora vas a estar conectado conmigo, vas a habitar conmigo. Pero la palabra es muy generalizado. Tenemos que meterlo al blanco, right? Para saber qué es la palabra, para los que no leen y son estudiosos de la Biblia. Siga leyendo. Verso 8. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced en mi amor. Si guardáis mis mandamientos,
permaneceréis en mi amor. Hello, hello. Ahí está la mano derecha de Canelo. Ahí está, ahí está. ¿Ves que te dio el resultado? Es habitar y después de habitar te dice, oh, es mi palabra, para los que son todavía medios cuadrados, que es la palabra, ahí te dice, si permaneces en mí, vas a permanecer en amor. So ya sabes que algo, la palabra es amor, y ahí, por las dudas que todavía somos bien cuadrados, él dice que si permaneces en mis mandamientos, eso es el amor, eso es conexión, eso es permanecer en él. Los mandamientos es la Torah. ¿Están entendiendo? Él nunca te deja en el aire. Quieres conectar, quieres tener una íntima relación con él, quieres ser llamados hijos del Padre. Es a través de la Torah. Por eso Yeshua se hizo la Torah, hermano. Si habitas en la Torah, habitas en él. No puedes separar las dos cosas. Una no puede ser olvidada y en la otra forever, eterno. La Torah es eterno porque es él, amén. Siga leyendo, Seba. Verso 8. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permanecer en mi amor. Si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor. Así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. ¿Ves que te está dando el ejemplo? Si yo lo he hecho, ¿Por qué tú no? exacto, ¿por qué vos no? Si te está dando el ejemplo, yo lo he seguido los mandamientos del Padre y yo permanezco en el amor de Él. Si yo lo hago y vos sos mi discípulo, ¿qué pasa contigo que no lo haces? Aleluya, gloria a Jesús. ¿Quieres la recompensa de vivir en el amor del Padre? Yeshua te dejó el ejemplo. Aleluya. Si Él lo hizo, ¿por qué no vos? Aleluya. Amén. Amén. Te dio el ejemplo. Santo, santo. Seguí, Sebastián. Estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su señor. Los he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. Ahí está la conexión, hermano. Si vos querés tener la recompensa de ser amado, llamado amigo y no sirviente, es a través de la obediencia de la Torah. Acá te está diciendo claramente como un agua. Claramente como un agua. Dice acá, si vos me quieres conocer a mí, en otras palabras, porque el sirviente no lo conoce porque no hace la Torah. El amigo que hace la obediencia a la Torah, él es el que me conoce a mí. Ese es el que sabe quién es el Padre y el Padre me conoce. ¿Están entendiendo la importancia de ser obediente a lo que nosotros aprendimos que era la ley? Pero es Torah, las enseñanzas y las instrucciones del Padre para ti, para conectar, para habitar con Él. Ese es el trabajo de Mesías. Él es el puente para llevarte al Padre. Y el puente es la Torah. Por eso Él se hizo el puente que es la Torah. Es la manera para habitar, conectar, reunir, mantenerte. Esa es obediencia. Los primeros 5 libros. Seguir leyendo, Sebas. Verso 16. No me elegisteis vosotros a mí,
sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Esto os mando, que os améis unos a otros. Amén. ¿Sabe lo que eso es amar unos a otros? ¿De dónde lo sacó Yeshua? Si el contexto es la torre de lo que estamos leyendo, ¿de dónde tú crees que sacó amarlos unos al otro? Del aire. Si se le vino una lucita que se le prendió, le voy a decir a la gente que ames unos al otro. Él es la palabra. ¿El contexto qué es? Es la torre. Obviamente lo va a sacar de la torre, porque el amor del uno al otro es la fundación de la torre. Es amar al Padre y amar al prójimo. Eso es lo que es la totalidad de la Torah. ¿Se recuerdan que le preguntan a Yeshua cuál es el mandamiento más importante y de toda la Torah? ¿Y qué le dijo? Amar al Padre y amar al prójimo. ¿Y qué le dijeron? Buen respuesta, maestro. Hay que entender que hay 613 mandamientos. Esos 613 no son todos para ti. Hay para los sacerdotes, hay para hombres, hay para mujeres, hay para niños, hay para cómo manejar el trabajo, es para tener negocio. Eso es como tratar uno al otro. ¿Entendés? Y después de ahí lo simplificó y dio 10. Esos 10 no son 10 solos, son 10, digamos, palabras de empezar, o digamos, títulos, son 10 títulos. Eso es lo que es. Todo de lo que pertenece a honrar a los padres y las madres, abajo de ese título están dentro de los 613. Abajo del título honrar el sabático, el Shabbat, ahí hay reglas y leyes sobre eso. A donde dice tienes que honrar o no tener otros dioses, el primer mandamiento, ese es el título y está bajado de ahí. ¿Me explico? Lo reduce para simplificar. Todo esto de lo que estoy explicando está concentrado en amar a Él y amarte a ti. Cuando Él dice amarnos unos al otro, Levíticos 19, versículo 17 al 18, dice cómo amar al prójimo. El versículo, quédate en el capítulo 19, ustedes los pueden leer después, el versículo 33 al 34, también dice cómo amar el que vive dentro de tus puertas, o tu comunidad, o tu área. Es amar los unos al otro. De ahí a donde está sacando este texto el Mesías Yeshua, en cómo amarnos uno al otro. Todo el contexto es Torah y todo el contexto es otra vez cómo habitar en Él, cómo estar conectado a Él. Yo no estoy acá arriba diciéndote, ¿sabes qué? Tienes que conectarte a Dios y me lavo las manos y te llevo y te saco. Y ahora vos tienes que, el pastor me dijo cómo tengo que habitar en Jesús, pero yo no sé cómo. Y te quedas en cero. Pero este libro te dice cómo habitar. Ya lo hemos leído varias veces, ¿sí o no? Y él te dice cómo habitar, cómo tener conexión, cómo estar reunido, cómo mantenerte en él, cómo vivir en él.
Y la respuesta es todo el tiempo lo mismo. Ser obediente a los mandamientos. Ser obediente a la Torah de Él. Ser obediente. Si sos obediente, sos llamado, ¿qué? Hijo del Padre. Si vos sos en contra de la Torah, sos hijo del diablo. No lo digo yo, lo dice este libro. Si tienes un problema sobre eso, hablarle a Dios, no le hables a mí. Él lo dijo, yo lo repito. Seguí en el libro de Juan, anda unas páginas antes, en el capítulo 8. El contexto es todo el tiempo lo mismo. Te estoy dando diferentes textos de bíblicos para que te des cuenta que no cambia la cosa. Es igual. Porque Yeshua, Elohim, el Padre y Hashem, es todo el mismo desde el principio. Amén. Él no cambia. Señor. Tenemos que entender. El contexto nunca cambia. Porque es perfecto. Porque es eterno. Si Él cambia, hay un problema con tu teología. Porque dices, si Dios cambia, quiere decir que Él se equivocó. Y hay un problema con esa teología. Porque eso es lo que te predican en el cristianismo. Que Dios ha cambiado en el Nuevo Testamento en comparación del Viejo Testamento. Que en el Viejo Testamento habían las leyes que nadie lo podía hacer. Ahora Yeshua, como nadie lo podía hacer, Él lo crucificó en la cruz para que tú vivas en libertad haciendo lo que se te da la gana. Eso es el mensaje. Pero eso no es el mensaje de esta comunidad. Yo quiero que vos habites en Él. Yo quiero que vos vivas en la voluntad del Padre. La voluntad del Padre es obediencia a la Torah. ¿Recuerdan lo que dice el último libro de Apocalipsis, capítulo 22? Lee todo ese capítulo, llegás a donde Él dice, a los que prevalecen son los que tienen el testimonio de Yeshua y, todo el tiempo se olvida el y los mandamientos del Padre. So ahí tenés evidencia que Yeshua es nuestro Redentor y ahí tenemos la evidencia que la Torah tiene que ser incluido en mi salvación. Si vos no tenés los dos porque son uno y no hay separación, bienvenido al gozo del Padre. Por eso nosotros hacemos énfasis en ser obediente. Pablo dice, trabaja para tu salvación. Lo dice él. ¿Qué es? Es trabajo. Tienes que ser tu parte. Vos no puedes estar sentado con las manos cruzadas, las piernas cruzadas, haciendo nada y decir, yo quiero la recompensa del Padre. No trabaja la cosa así. Todos tenemos hijos acá, todos. ¿Qué pasa que vos le dices a tu hijo, ¿sabes qué? Quédate sentado acá y no hagas nada, yo voy a hacer todo por ti hasta que yo me muera. Y vos vas a estar sentado acá mirando televisión. ¿Es buena idea eso? Y eso lo aplicamos a la teología, a las enseñanzas. ¿Es una locura o es una locura? Es una locura. Le decimos a nuestros hijos, yo tengo reglas en mi casa que vos tienes que hacer, right? ¿Para qué? Te vaya bien, porque te quiero enseñar, ¿sí o no? O tu casa es todo lo que se te da la gana, hacen todo. Hay reglas, ¿sí o no? Pero cuando vamos a la teología, le estamos diciendo a la gente, ¿sabes qué? Hace lo que se te da la gana. Come lo que se te da la gana. Anda a la iglesia cuando se te da la gana. Hemos borrado las leyes de Dios, pero las leyes de mi casa, vamos a seguir. ¿Ves qué locura es eso? ¿Están entendiendo la importancia
esta nación está hecho de leyes. ¿Sí o no? Las naciones de nosotros que dicen que hay leyes, pero es una mentira, ¿sí o no? Porque no las cumplen. ¿Ah? ¿Qué pasa con nuestros países que no cumplen las leyes? Están mal, ¿cierto? Por eso estamos nosotros acá. ¿Ves la lógica? Cuando vos cumples algo de la ley, estás bien. ¿Aló? Cuando vos no cumplas la ley, es cualquier cosa. Eso es lógico, ¿sí o no? Es esto, igual. Cumplir la Torah te va a andar bien. Si vos vives afuera de los mandamientos de Él, buena suerte. Buena suerte, lo vas a necesitar. Pero ¿sabes qué? La suerte no te llega a nada. Y te va a andar mal. Dios no lo te deja hacer. ¿Estoy explicando? ¿Están entendiendo la importancia de simplemente seguir la ley de Dios? Que no es un bulto, que no es difícil. Es más, tiene que deleitarte en tu corazón como David dijo. Yo lo medito en ella día y noche y me rompo mi corazón a los que no quieren, dice. Y ese es el corazón del Padre. El mundo no quiere su Torah. Rompen su corazón. Aleluya, santo. Leímos el capítulo 8, ¿no? Capítulo 8 de Juan. Versículo 31 al 32 y después pasar al 47. La palabra dice así. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneceréis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Anda al 47 ahora porque ahí te va a definir otra vez qué es la palabra. El que es de Dios, las palabras de Dios oye. Por esto no los oís vosotros, porque no sois de Dios. Aló. ¿Qué es la palabra que leyó el Sebastián? Si vos habitas en mi palabra. ¿Y qué es la palabra? Dice en versículo 47, la palabra es de Dios. ¿Y qué dio Dios, el Padre? Dio la Torah. Dio la Torah. Y él dice en el 47, ¿sabe qué? La razón por qué vos no escuchas de él, porque la Torah no está acá. Cuando decimos que la Torah está escrita en nuestro corazón, estamos diciendo, Yeshua habita en mí. Cuando decimos que la ley de Moisés, que es la ley del Padre, que es la Torah, no está en mi corazón, que no quiero saber nada de ella, estamos diciendo, yo no conozco a Yeshua. Y él no me conoce a mí. Son grandes las cosas. Tus almas están en un balance. Quieres habitar en él, tener vida eterna y tener liberación. Porque esto te está diciendo, dijo él, la verdad te dará liberación. Lee Salmo 119, dice que la Torah es liberación, hermano. Está diciendo eso lo que dice Juan, lo que dice Moisés. La Torah no es una atadura, no es una luz roja. ¿Quién le gusta estar atrás de luz roja, de luz roja, de luz roja cuando estás apurado? La Torah es luz verde, atrás verde, es liberación. Aleluya. Volvamos, hermano, a la segunda carta de Juan. Andad de la Biblia. Segunda carta de Juan, capítulo 1, hermanos. Segunda carta de Juan, capítulo 1.
el versículo 4 al 11, segunda carta de Juan. Prácticamente no son capítulos, pero leí entonces el versículo 4 al 11. Mucho me regocijé porque he hallado algunos de tus hijos andando en la verdad, conforme al mandamiento que recibimos del Padre. Oh, hello. ¿Alguien está durmiendo ahí arriba? ¿Están entendiendo lo que leemos? Dice acá Juan que está sumamente contento que gente está caminando en la Torra. Eso es verdad. Sabemos que la Torra es verdad porque dice él, porque hemos recibido los mandamientos del Padre. Eso es la verdad. Eso es la Torra. Y él está contento que la gente que él está escribiendo esta carta está en obediencia a la Torra. Es lo opuesto, porque si vos le dices a tu pastor cuando vos vas a tu iglesia o te invitan a una iglesia y le dices, ¿sabe qué? Yo estoy siguiendo la ley de Moisés. A ver si él te va a dar un sobado en la espalda y te va a decir, buen hecho, amigo mío, sígale. O te va a decir, ¿qué estás haciendo? Te has salido de la presencia de Dios, estás abajo de la ley y te has salido de la gracia de él. Te van a condenar, garantizado, porque eso le pasó a tu hijo acá y a los cambios. Por eso ya no estamos en esa iglesia. ¿Te recuerdas? Que por la parte de atrás lo sacaron porque éramos obedientes. ¿Ves la diferencia, man? Lo que dice este libro. Yo estoy acá para despertarte. Porque tu casa está en fuego. Vos no sigues la palabra de Dios. Estás en un estado de emergencia. Si vos quieres un pastorcito que te haga acá como un bebé, o que te haga acá, mi bebito, y te sobe la espalda y te diga, sigue haciendo lo que estás haciendo, seguí tu corazón. Yo no soy ese pastor para ti. ¿Vos querés eso? Anda a una iglesia. Porque ¿sabes qué? Tu alma está en un balance. Yo no quiero ser responsable de tu alma. Yo no te he enseñado efectivamente. Te estoy enseñando efectivamente para que vos tengas tu alma habitando al Padre. Vos no tienes ninguna excusa para no saber. O vos viniendo acá tenés un gran problema. Porque acá te estoy enseñando la verdad. Y si vos no haces la verdad, tienes un gran problema. No tienes la excusa cuando vos lo veas y él te dice, ¿qué has hecho? No lo supe. No me enseñaron. No me explicaron. Buena suerte. Acá te expliqué. Acá te enseñé. Acá leemos. Explicamos lo que leemos, no mi pensamiento. Para que vos, cuando estés enfrente de Yeshua, no vas a estar avergonzado. Pero vas a escuchar las palabras de él que te dicen, entra al gozo del Padre, que has sido un hijo obediente. Aleluya. Amén, hermano. Seguí, Seba. Verso 5. Y ahora te ruego, Señor, no como escribiéndote un nuevo mandamiento, sino el que hemos tenido desde el principio, que nos amemos unos a otros. Es lo mismo lo que hemos leído recién en Levíticos. Es lo mismo. ¿Ves que no cambia la cosa? Es igual. Es sumamente importante. Él te está diciendo, no es algo nuevo. ¿Ves que no hay nada nuevo en el Nuevo Testamento? Te está diciendo a dónde está. Es en el principio. ¿Qué fue en el principio? Los libros de Moisés, la Torra de Dios. Esto es Nuevo Testamento que te está diciendo, no hay nada nuevo. Volvé al principio, que ahí te vamos a enseñar a través de la palabra cómo amar a él y cómo amar al uno al otro. Dice. Y este es el amor, que andemos según su mandamiento.
que andéis en amor como vosotros habéis oído desde el principio. Porque muchos engañadores han salido por el mundo y no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Quien esto hace es el engañador y el anticristo. Mirad por vosotros mismos, para que no perdáis el fruto de vuestro trabajo, sino que recibáis galardón completo. Cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. Si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, no le recibáis en casa, ni le digáis bienvenido, porque el que le dice bienvenido participa en sus malas obras. Aló, ¿estás entendiendo? Aleluya. La doctrina del Mesías es los mandamientos del Padre. Y si vos sigues las doctrinas de Yeshua, habitas en Él y Él en ti, ¿entiende? Y te dice ahí, ni te juntes con gente que están afuera de la Torra, porque si vos te juntas con gente que no cree en la doctrina de Yeshua, que es la Torra, estás invitando a gente que son del anti-Mesías, anti-Torra del diablo. Es increíble, ¿eh? Hemos todos estado invitados a celebraciones de cumpleaños y cosas así, o celebraciones de aniversarios, que no son creyentes. ¿Y cómo es esa fiesta? ¿Es paz? ¿Es nomás agua que te dan? ¿Alegre? ¿Y qué más? Alcohol, comidas que no son buenas. Y vos estás metido mezclado ahí. Y después querer que te bendiga. Cuando Él te dijo que no te juntes. ¿Quién es tu familia? Yo no digo que tienes que terminar con tu familia carnal. Pero ¿quién es tu familia? Cuando tuviste problemas, ¿a dónde recurriste vos? Cuando tuviste problemas, ¿a dónde viniste? ¿A quién le pediste vos? ¿Tu hermano? ¿Al que no sabe nada de la escritura? ¿A quién viniste vos? Viniste a la familia de Dios, ¿no? ¿Qué dijo Yeshua cuando le preguntando, tu mamá y tu papá, tu hermano están afuera, quieren hablar contigo? ¿Qué dijo él? Mi familia es el que hace la voluntad del Padre. Esa es obediencia a la Torah. Esta familia es más que la familia carnal. Es más. Es primero en tu lugar. Porque cuando tienes problemas, vas a recurrir acá. Para oración. Para ayuda espiritual. Para levantarnos unos al otro. ¿Sí o no? ¿O vas a ir a tu suegra? ¿O vas a ir a tu suegro? ¿O vas a ir a tu abuela que no sabe nada de estas cosas a pedirle que consejería? ¿A dónde te va a mandar? A andar a decir 10 Virgen María y te va a poner agua santita y eso es lo que te van a hacer. ¿Sí o no? ¿Quién es tu familia? ¿A dónde vas a ir? ¿Qué dijo Pedro cuando Yeshua le dio comer a más de 5,000 que se fueron después? ¿A dónde están todos que yo les di comer? Se han ido. Yeshua le dijo a ellos, ¿y vos? ¿Te irás? Y Pedro le dijo, vos tienes palabras de vida. Tienes la Torah. ¿A dónde quieres que te vaya? Quiero estar al lado de ti. Quiero habitar en ti. Quiero permanecer en ti. Porque tú sos la
tierra viviente. ¿Están entendiendo el mensaje? ¿Querés permanecer en él? No importa que tu familia no llegue, están en contra de ti. No importa, vos seguí. Estás firme y seguí. Porque vos solo vas a estar en la presencia de él. No con tu abuelita, ni tu tío, ni tu prima, ni tu esposo, ni tus hijos. Vos vas solo. Y vos solo vas a dar cuenta. Vos solo. Sí. ¿Puedes hacerlo? ¿Puedes ser firme? Venir a su casa de oración para aprender estas cosas, para afirmarte, dedicarte, ser disciplinado. ¿Tú crees que si vos pones este lugar, que es la presencia de Él, primero, no te va a andar bien durante la semana? ¿Sí o no? Si vos tienes la disciplina y la importancia y el respeto de venir acá y no faltar y llegar a tiempo, ¿sí o no? ¿No te va a andar bien? ¿Sí o no, hermano? ¿No te andar bien? No es difícil la cosa. Es nomás tener el deseo de querer. ¿Sí o no? Tu alma está en balance. No juegues con tu alma y tu eternidad. No ignores a la torre de Dios. Pero que esté penetrada acá. De obediencia. Porque estás enamorado con tu Redentor. Porque Él te lo dijo. Si me amas. Díganlo de vuelta. Si me amas. Lo has declarado en voz alta. Lo has declarado en voz alta. Terminemos en primera carta de Juan, capítulo 2. Primera carta de Juan, capítulo 2, el versículo 3 al 6. Y la palabra dice así. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos y guardamos sus mandamientos. El que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en él. El que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Aleluya. ¿Cómo sabes cómo él anduvo y cómo él caminó? Si vos no estabas ahí. Amén, hermano. Alguien está despierto. Te dejó acá. Es como no es cuadrada, hermano. Es un rectángulo. A él te lo dijo. Te lo dijo. Cómo él caminó, te lo dijo acá. En los versículos antes. Para conocerlo a él es guardar sus mandamientos. Es así como él caminó. Y él te dio el ejemplo. Si yo lo camino, vos caminás. Guardar los mandamientos. Hacer todo posible para comer lo que tienes que comer en Levíticos 11, Deuteronomio 14. Que te va a andar bien. Es comida para tu alma. Es para convertirte sano. Para crecer espiritual. Honrar el Shabbat. Hagamos las fiestas con un gozo en tu corazón. Amarnos unos al otro es la base de la Torah. Celebrar Rosh Chodesh todos los meses
Eso es parte de la Torah que lo hemos hecho tantas veces. Y es que liberación es un gozo. Promueve ¿qué? Intimidad, unión y amor. Aleluya. He explicado, porque lo hemos leído, cómo habitar en Él, cómo estar conectado a Él, cómo vivir en Él. Simplemente, yo quiero ser obediente a tu palabra. Yo quiero ser obediente a tu Torah, porque ahora sé cómo habitar en ti. Amén, hermano. Shabbat shalom.